Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la segunda semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 6 versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que habían sentado a comer. Igualmente les fue dado de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día, del Evangelio de ayer al de hoy. Nos hemos saltado 2 capítulos, el 4 y el 5, y ahora damos comienzo al capítulo 6, que es el capítulo donde se nos introduce el tema del pan bajado del cielo, que tiene ciertas referencias a la Eucaristía. Y aquí, en esta multiplicación de los panes y de los pescados, pues se nos da una anticipación a la Eucaristía. Hay varios detalles en esta escena que vale la pena desempacar para poder apreciar dónde Jesús se encuentra, dónde la gente que lo sigue se encuentra y cuál es la diferencia entre cómo Jesús entiende a sí mismo y su relación con Dios Padre y cómo la gente entiende a Jesús y las expectativas que ellos tienen de él. Para empezar, esta escena nos dice que a Jesús lo seguía mucha gente, porque, y nos explica el por qué lo venían siguiendo, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos, o sea, la gente había visto las sanaciones, la expulsión de los demonios. Lo cual es un detalle muy interesante. El tema principal del por qué Jesús existe, el por qué Él está con nosotros, es porque Él es el enviado de Dios, Él es el Hijo amado de Dios, Él es quien viene a inaugurar una nueva época, el reinado de Dios. Jesús existe para llevarnos a Dios Padre. Es
es la misión fundamental de Jesús. Y acercarnos a Dios Padre, reconciliarnos con Dios Padre, ayudarnos a regresar y entrar a esa relación de intimidad y confianza que Él mismo vive con Dios Padre. Y todo lo que Jesús hace, todo lo que enseña, todo lo que manifiesta, tiene ese propósito: acercarnos, llevarnos hacia Dios Padre, para vivir en esta nueva época que Dios en Jesucristo está inaugurando, el reino de Dios. Pero la gente solamente se está enfocando en lo milagroso, en lo fenomenal, ¿no? Y esto debe de presentarnos una pregunta muy importante para nosotros. Cuando nosotros vamos en busca de Jesús, ¿qué es lo que buscamos? ¿Buscamos también nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestras sanaciones, por más real y concretas que sean? ¿O también estamos interesados en lo que Jesús quiere ofrecernos? A Dios Padre. En esto podemos utilizar una imagen de que Jesús, con su persona, con sus acciones, con sus enseñanzas, Él nos orienta, Él nos apunta a Dios Padre. Y nosotros, reflejados en esta multitud que lo sigue, en vez de ver hacia donde Él nos orienta, hacia donde Él apunta, nosotros nos fijamos en su dedo. Es una imagen que para mí me ayuda a entender cómo a veces perdemos de vista el porqué fundamental y esencial de la existencia de Jesús. Él viene para llevarnos, para acercarnos, para reconciliarnos con Dios Padre. Y Él es el puente, Él es quien nos redime, quien nos libera para poder responder en la libertad de los hijos e hijas de Dios a esta iniciativa de Dios que ha venido a nosotros, que se ha encarnado en su Hijo amado Jesucristo. Así que mucha gente lo sigue con diferentes motivaciones. Y repito, esto debe de hacer eco en nosotros, de preguntarnos qué es lo que yo busco cuando voy detrás de Jesús. Y ahora viene la escena esta de la multiplicación de los panes. Nos dice esta escena que tan solo los hombres son más de 5,000 que están presentes, sin contar a los niños y mujeres, ¿no? Así que es una cantidad de gente impresionante. Y Jesús no solamente está interesado en la salvación de aquellos que lo buscan, que buscan a Dios. Está interesado también en su salud, por eso las curaciones, las sanaciones, la expulsión de los demonios, y también está interesado en las necesidades básicas, como el alimento. Pero todo cuanto Jesús hace, enseña y manifiesta, tiene ese enfoque de llevarnos al Padre. Y tristemente, la gente que lo seguía, como también hoy en día, en vez de enfocarnos hacia donde Jesús quiere llevarnos, nos enfocamos simplemente en lo fenomenal, en lo extraordinario, en los milagritos, ¿no? Y vamos en busca de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, pero parece que no tenemos interés en lo que Él quiere ofrecernos. En esta escena hay un detalle que solamente el evangelista Juan nos pone: la presencia de un jovencito, no digamos un niño. Yo pienso que ha de tener por lo menos de 10 a 15 años. Este jovencito que se hace presente en esta escena y que ofrece lo que él trae, porque se ha hecho la pregunta: ¿cómo alimentaremos a esta multitud de gente que está con nosotros? Y parece que este jovencito escuchó la pregunta que Jesús hace y él viene y ofrece lo que él trae. Y por los detalles que Juan nos da de lo que trae este jovencito, sabemos de que es un joven, una criatura que es pobre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice que los 5 panes que trae son de cebada. El pan de cebada era el pan de los pobres. El pan de trigo
era el pan de los que tenían más recursos. Pero el pan de cebada es de más baja calidad, la cebada más barata. Entonces, con este pequeño detalle sabemos de que este joven es pobre y sin embargo desde su pobreza ofrece lo que trae. Él no sabe si a cuántos podrá alimentar, simplemente lo ofrece. Y es este detalle lo que le da un toque un poco diferente a cómo esta escena de la multiplicación de los panes se describe en los otros evangelios. La generosidad de un niño pobre, de un jovencito pobre, es lo que en cierta manera activa esta multiplicación. La generosidad de un joven multiplica la generosidad de Dios. Y no es esto lo que muchas veces vemos en nuestras experiencias, que es la gente pobre la que más generosa, la que más hospitalaria es de ofrecer aún lo poco que tienen. Y sin embargo, los que a veces tenemos mucho más, somos más agarrados. Somos estamos menos dispuestos a compartir de lo que tenemos, sabiendo que tenemos mucho más que otros. Sin embargo, es el pobre el que menos tiene, el que más generoso y más disponible está de compartir lo poco que tiene con otros. Y es esta ofrenda de este jovencito lo que quizás despierta en Jesús el cómo se llevará a cabo esta alimentación de esta multitud, la generosidad de una criatura. ¿Y qué hacía este jovencito con pan y pescados? Es muy probable que este jovencito trabajaba en el campo y llevaba consigo una canastita pequeña donde llevaba las porciones de alimento de 1 a 2 o 3 días. Y eran unas canastitas que llevaban atadas a la cintura. Y estas son las canastitas que se mencionan que después que se han alimentado, que recogen y llenan, dice, lo que sobró de estos, y que fueron 12 canastos. No son canastos. Muchas veces cuando escuchamos la palabra canastos imaginamos los canastos de panaderos, ¿no? Grandes. No, son canastitos pequeños donde la gente llevaban la comida del día o la comida para dos o 3 días máximo. Y son estos los canastitos que después llenan con las sobras. Pues este jovencito era probablemente un trabajador del campo y llevaba consigo los alimentos para 2 o 3 días. Y es lo que él ofrece a Jesús y a sus discípulos para compartir. Uno podría decir que este milagro, en diferencia de cómo se narra esta escena en los otros evangelios, no es tanto la multiplicación de los panes, sino la multiplicación de la generosidad de este jovencito. Que Jesús quizás utilizó el ejemplo de este jovencito para que otros también, que traían esos canastitos, pues también lo compartieran con otros. Ahora, simplemente esto es una posibilidad. O sea, no vamos a decir que el milagro es muy diferente a cómo se narra en los otros evangelios, pero simplemente el detalle de esta presencia de este jovencito pobre que ofrece lo que tiene, ¿no? Que es lo que en cierta manera da comienzo a este evento donde esta generosidad en un chamaco, en un jovencito, hace posible de que se abra la generosidad de Dios para alimentar a esta multitud. Ahora, después de que se recogen las sobras y se llenan 12 canastos, otro número 12, número simbólico, número de perfección, después se nos dice de que Jesús huye de esta gente porque Jesús percibe que se lo quieren llevar y proclamarlo rey, ¿no? Y aquí se nos da otro detalle de que Jesús se da cuenta de que la gente se ha enfocado solamente en el milagro, en la multiplicación de los panes, y no ha entendido que los está apuntando, los está orientando a la fuente de dónde viene esto que acaban de percibir, a Dios Padre. Y nuevamente Jesús apunta a Dios Padre y la gente se le queda viendo al dedo.
Hoy en día también tenemos el mismo problema. Jesús nos orienta hacia Dios Padre y nosotros simplemente nos quedamos viendo a su dedo porque nos enfocamos en el milagrito, en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo busco y no necesariamente en lo que Jesús quiere darnos, a Dios Padre. Y porque Jesús sabe que la intención de esta multitud de proclamarlo rey está mal orientada, por eso se huye de ellos porque su tiempo no ha llegado y porque tienen una idea del Mesías que no encaja en cómo Jesús entiende a sí mismo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.